también sedación, produce depresión respiratoria y da lugar a la dependencia. Entonces, el receptor Mi, ¿no? O Mu, como ustedes quieran llamarlo en general, juntando los efectos de ambos, ¿no? Entonces vemos que ambos están relacionados, o sea, van a dar lugar a la tolerancia y a la dependencia. La tolerancia el 1 y la dependencia el 2. Y el 2, la depresión respiratoria. Ambos dan sedación, pero la retención urinaria, la bradicardia, la miosis, el aumento de la temperatura, las náuseas, los vómitos y la constipación están relacionados al Mi1. ¿Ya? El kappa, analgesia débil, sedación, depresión respiratoria, fíjense que en ambos casos, depresión respiratoria débil, pero depresión respiratoria dosis dependiente, miosis, al igual que el Mi, tolerancia débil, pero tolerancia al fin, y no existe una tolerancia cruzada con el receptor Mi, ¿de acuerdo? El delta, depresión respiratoria, fíjense, depresión respiratoria, depresión respiratoria, depresión respiratoria, depresión respiratoria, ¿no? Analgesia débil también, analgesia débil, si ustedes quieren, pero analgesia. Náuseas y vómitos también con el delta, que es un efecto adverso común de los opioides y opiáceos, ¿no? Y prurito, ¿no es cierto? Que hemos dicho que es otro efecto que corresponde al 100% de los opioides. También tolerancia y tiene el delta tolerancia cruzada con el Mi. ¿Ya? Entonces este cuadro es bien explicativo. En este cuadro vamos a ampliar un poquito y vamos a incluir que además del Mi, del kappa y del delta, vamos a incluir al delta y al sigma. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente ya tenemos el receptor Mi, relacionada con los efectos son analgesia supraespinal, espinal y periférica. Entonces, el más importante receptor opiáceo opioide que está relacionado con la analgesia es el Mi. ¿Ya? Además, efecto antitusígeno da lugar a rigidez torácica, ¿no? Y dificultad en la mecánica respiratoria, estreñimiento o constipación. Ya hemos visto que da dependencia, depresión respiratoria, el 2, bradicardia, hipotensión, miosis y euforia, que ya lo habíamos visto en el anterior cuadro, ¿no? Aquí también. ¿No es cierto? ¿Ya? Bien. El receptor kappa, analgesia espinal, ¿ya? Sedación, y habíamos dicho, a diferencia del Mi, en vez de dar euforia, da disforia. El delta, y fíjense que aquí están sus símbolos, ¿no es cierto? El delta, analgesia inducida por el estrés, porque hemos dicho que está relacionada con las dinorfinas, los péptidos opioides endógenos, y modulación de los efectos mediados por el receptor Mi. Y por último, el sigma, taquicardia e hipertensión, el Mi habíamos dicho que daba bradicardia e hipotensión, da taquicardia e hipertensión. A diferencia de los otros, no produce miosis, sino midriasis, y puede producir ambos, o excitación o disforia, ¿no? Euforia el Mi, disforia el kappa, excitación o disforia con el sigma, ¿no? Bien, ahora aquí otro cuadro que también lo he incluido, o sea, toda esta clase yo la he modificado prácticamente en forma completa, ¿no? Entonces, los efectos funcionales asociados a los principales tipos de receptores opioides. Si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto? Tenemos el Mi, el delta, el kappa, y aquí añadimos un receptor nuevo, que es el receptor ORL, que ahorita vamos a ver qué significa. ¿Ya? Entonces se utiliza la nueva terminología, que es la terminología recomendada, y vemos de que ya los receptores se denominan OPR, OPR, OPR. Y lo único que ha hecho es ponerle la M, ¿no es cierto?, al Mi. Entonces, el receptor Mi se llama hoy MOPR, el receptor delta se llama DOPR, el kappa se llama KOPR,
¿no es cierto? Y tenemos los nuevos opioides, que son el no PR, que lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Entonces iríamos así, ¿no es cierto? Si sigue mi flechita, este es el Mi, este es el delta, este es el kappa y este es el nuevo receptor, que es una variante del receptor kappa. Bien, en esta otra parte vemos de que en relación a la analgesia, ¿qué tipo de analgesia produce? Entonces vemos que el receptor Mi y el nuevo MOPR, analgesia supraespinal 3 cruces, espinal 2 cruces y periférica 2 cruces. Eso ya habíamos dicho hace un rato, ¿no es cierto? Que el principal receptor opioide relacionado con la analgesia, tanto supraespinal, espinal como periférica, es el Mi o el MOPR, ¿no es cierto? El delta, aquí fíjense de interrogar la analgesia supraespinal, sí, 2 cruces en analgesia espinal similar al Mi, ¿no es cierto? Periférica negativa, el receptor delta no produce analgesia periférica, ¿ya? El receptor kappa supraespinal negativo, espinal débil, una cruz, y periférica 2 cruces similar al Mi, ¿ya? Entonces fíjense cómo hay diferencias entre el efecto de un opioide y otro, ¿ya? Ahora, el receptor nuevo, el NOPR, tiene un efecto en relación a la analgesia antiopioide, da analgesia espinal, pero no da analgesia periférica. En relación a la depresión respiratoria, el Mi, ¿no es cierto? Fíjense, Mi o MOPR, el delta también da depresión respiratoria, como hemos visto, el kappa no, y el receptor NOPR no, o ORL1. Constricción pupilar, el Mi, 2 cruces, el delta nada, el delta nada, eh, perdón, no, el delta, sí, nada de constricción pupilar, el kappa, una cruz comparativamente, ¿no es cierto? Y no tiene, el otro receptor nuevo no tiene efecto. En relación a la motilidad gastrointestinal reducida, 2 cruces para el Mi, 2 cruces para el receptor delta, una cruz para el receptor kappa y nada para el receptor NOPR. Euforia, ya hemos visto, sí, el receptor Mi 3 cruces y el resto negativo, no produce euforia. Disforia y alucinaciones hemos visto, ¿no es cierto?, en el caso del receptor kappa 3 cruces. Sedación, el Mi 2 cruces y 2 cruces también para el kappa y negativo para los otros 2 receptores. Catatonía, ¿no? O rigidez, el receptor nuevo, el estado catatónico, ¿no es cierto?, que es una especie de parálisis que a veces da lugar y simula a la muerte, ¿no es cierto? Y dependencia física dependiente propiamente dicho del receptor Mi, ¿cierto? Tolerancia más, ¿no es cierto? Bien. Esto está en inglés, pero se los voy a traducir, ¿no es cierto? Es un repaso nomás. Lo he incluido porque está la nueva denominación de los receptores, entonces el Mi con su símbolo y su nueva denominación, MOR, ¿no? O sea, este MOR viene del inglés, de Mi Opioid Receptor, o sea, receptor opioide tipo Mi, ¿no es cierto? Aquí está el receptor delta, o delta opioid receptor, con su símbolo, y el kappa, kappa opioid receptor, con su símbolo de la K, ¿no? Y nuevamente aquí están los efectos. Entonces el Mi, analgesia espinal, supraespinal, sedación, inhibición de la respiración, o sea, depresión respiratoria, disminución del tránsito intestinal, regulación de la hormona y de la secreción de neurotransmisores. ¿Dónde está localizado? En el cerebro, en el tálamo, en el núcleo caudado, en la amígdala, en el núcleo del RAFE, en la sustancia gris, en el hipocampo, en el asta dorsal,
en las terminaciones periféricas y a nivel del intestino delgado. El delta, ¿ya? Analgesia supraespinal y espinal, regulación de la secreción de hormonas y de neurotransmisores también, localizado en el cerebro, en la corteza, en la amígdala, en el hipotálamo, en el cerebro medio y en la médula espinal. Y por último, el kappa, analgesia supraespinal y espinal, efectos psicomiméticos y disminución del tracto gastrointestinal, localizado también en el cerebro, en la corteza, en el tálamo, en el hipotálamo, en la sustancia gris, en la sustancia negra, en el núcleo caudado y en el putamo. Bien, entonces los receptores Mi son los responsables de la mayoría de los efectos analgésicos de los opioides y de algunos de sus efectos adversos, por ejemplo, la depresión respiratoria, la constipación, la euforia, la sedación y la dependencia. Y también hemos dicho de la tolerancia de cierta manera. La activación de los receptores delta induce analgesia, aunque también puede ser proconvulsionante. Los receptores kappa contribuyen a la analgesia espinal y pueden inducir sedación, disforia y alucinaciones, como ya habíamos dicho. Algunos analgésicos son agonistas kappa y antagonistas Mi, combinados, ¿ya? Entonces, tienen efecto agonista kappa y antagonista Mi, ¿ya? Y los receptores nuevos, ¿ya? Estos, los ORL, también son miembros de la familia de los receptores opioides. Su activación determina un efecto antiopioide, como hemos visto en el cuadro, supraespinal, da lugar a analgesia espinal, a inmovilidad o catatonía y deterioro del aprendizaje. ¿Ya? Los receptores sigma no son verdaderos receptores opioides, sino que son el sitio de acción, los sigma, ¿no es cierto?, de determinados fármacos psicomiméticos, aunque también se unen a algunos opioides. Todos los receptores opioides guardan relación con las proteínas GI, GO, y abren canales de potasio provocando hiperpolarización e inhiben la apertura de canales de calcio, inhibiendo la liberación del transmisor. Además, como habíamos visto también ayer, inhiben a la adenilato ciclasa, activan la vía del AMP cíclico, ¿no?, y del ERK. Podría haber heterómeros funcionales formados por la combinación de distintos tipos de receptores opioides o con otros tipos de receptores acoplados a las proteínas C, lo que también daría o contribuiría a una mayor diversidad farmacológica. Pero básicamente eso sería lo relacionado con los receptores opioides. Bien, lo que le estaba diciendo, ¿no? El receptor ORL1, ¿ya?, que también se ha denominado el receptor, a ver, aquí lo tenemos, ¿ya? El ORL1, también el receptor NOPR. ORL1 o el receptor NOPR, ¿ya? Viene su denominación del inglés, ¿ya?, de opioid receptor like, o sea, receptor parecido a los receptores opioides de tipo 1, también conocido como receptor kappa 3. Entonces sería en realidad un subtipo del receptor kappa, el kappa 3. Es un receptor similar a los receptores opioides o opiáceos. Sus agonistas son la nociceptina y la orfanina. La nociceptina y la orfanina. Ahora, ¿por qué decimos nociceptina y orfanina? Porque los estudios en relación a estos receptores fueron realizados en distintos países y por distintos investigadores, y algunos denominaron al agonista como nociceptina y otros como orfanina, ¿ya? Es un... Perdón un segundito. Un segundito, por favor, chicos, se me ha chispoteado, como dice mi computadora. Bien, vamos a seguir presentando. Vamos.
Se puede ver, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Dígame, ¿está bien? Sí, Bueno, doctor, se puede ver. bien, entonces seguimos con este receptor nuevo, que le estábamos diciendo la denominación, ¿ya? Es un receptor proteico que se encuentra en el cerebro y otras partes del cuerpo y que juega un papel en la regulación de la percepción del dolor, a la respuesta al estrés y a la función cognitiva. Tiene una distribución anatómica amplia en el sistema nervioso, principalmente los núcleos olfatorios, en la corteza cerebral, en el hipocampo, en la región septal, en los ganglios basales, en el tálamo y en el hipotálamo, en el puente, en el bulbo, en los pedúnculos cerebrales, en la médula espinal y en la retina, lo que evidencia su participación en diversas funciones cerebrales. Entonces, como decíamos, tiene una amplia distribución anatómica en el sistema nervioso en general. ¿Ya? La administración de nociceptina, que es lo que les decía, ¿no? La nociceptina o la orfanina, que hemos dicho que se conoce en otros lados, puede producir, y que son sus agonistas, puede producir hiperalgesia, alodinia, efectos antiopioides, como hemos visto en algunos de los cuadros, o analgesia. Y estos efectos dependen básicamente de la dosis y de la vía de administración de la nociceptina o de la orfanina. Produce también alteraciones en la locomoción, en el comportamiento exploratorio motivacional, en la ansiedad, en la memoria, en la alimentación y en la modulación neuroendocrina. Y lo que es importante, este receptor, pues se dice similar a los opioides, no es sensible a la naloxona, siendo que la naloxona es un antagonista opioide. Entonces, la naloxona no tiene efecto sobre este receptor. De ahí que los estudios dicen, sí, es un receptor similar a los receptores opioides, pero en realidad no viene a ser un receptor opioide como tal. Por eso dice opioid receptor-like, parecido a los, ¿no? O receptor kappa 3. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de este receptor? En relación al dolor crónico, el receptor de la nociceptina o de la orfanina es un objetivo potencial para el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento del dolor crónico. En trastornos de ansiedad y estrés, la activación del receptor de la nociceptina podría tener efectos terapéuticos en trastornos de ansiedad y estrés. Y en relación a las adicciones, también está involucrado en los mecanismos de adicción o dependencia y podría ser un objetivo para el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de la dependencia y las adicciones. ¿Ya? Entonces, este es un receptor nuevo, pero en realidad en muchos estudios demuestra de que es en realidad la variante kappa 3 del receptor kappa. Y aquí en este cuadro ya se ha incluido este nuevo receptor, ¿no es cierto? Aquí está el mi o mu, aquí está el delta, el kappa, ¿no? Con sus subdivisiones. Fíjense de aquí que el mi ya se le ha encontrado una tercera clase de receptor, de subreceptor, que es el mi3, el delta es el 1 y el 2, el kappa con 1A, en este caso 2A, 1B y 2B. Y además el 3, que en ciertos estudios es en realidad el receptor de la nociceptina, que sería este. Pero aquí en este cuadro ya a él lo han puesto aparte. Fíjense, de los receptores opioides nacen estos tres, ¿no es cierto? El mi, el delta y el kappa. Y de esta parte nace solo, independiente, el receptor de la nociceptina o orfanina. Bien, en este otro cuadro, acciones de los opioides y los receptores implicados, inhibición del dolor, receptor mi, receptor delta y receptor kappa. Están localizados en el asta posterior de la médula y en el tracto supraespinal. Depresión respiratoria, el mi y el delta. Tronco cerebral y centro respiratorio. La farmacodependencia, mi más que kappa. Sistema nervioso central y sistemas gratificantes. Es por eso de que produce una sensación
Un segundito, por favor, chicos, tengo que responder al hospital. Aló, aló, aló. ¿Cómo estás? Buenas. Sí, te escucho. Dime. Sí, dime. Fournier, pero Fournier no es para traumatología. ¿Por qué? Fournier no es en la región perianal. Entonces no es Fournier, pues sí. Lateral me estás diciendo. Mándame una foto. ¿No? ¿Qué cirujano ha valorado? No, tiene que valorarlo. Bien, que el residente me explique, mándeme una foto y veamos de qué se está tratando, ¿ya? ¿Tienes radiografías? ¿Tienes radiografías? Ya, tómenle y cuando tenga todo listo me avisa, ¿ya? Listo, hasta luego. Perdón, chicos y chicas. Bien, entonces, en la farmacodependencia habíamos dicho el Mi más que el kappa, relacionado con el sistema nervioso central y los sistemas gratificantes. Euforia y sedación, receptor Mi, sistema nervioso central. Disforia y psicotomimesis, o sea, similitud con las reacciones de tipo psicótico, el receptor kappa, localización a nivel del sistema nervioso central. La miosis, ambos receptores, el Mi y el kappa, localizados a nivel del sistema nervioso central. La rigidez muscular, el Mi, a nivel del sistema nervioso central y los núcleos basales. La dependencia física, Mi mayor que kappa, ¿no es cierto? Y delta interrogado, si es que da lugar, pero hemos visto en los otros cuadros que sí está relacionado también con esto. Su localización a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. La tolerancia, Mi, delta y kappa. La motilidad gastrointestinal disminuida, Mi más que delta, delta interrogada, a nivel del sistema nervioso entérico y centros espinales. Y la motilidad vesical, Mi, es decir, disminución de la motilidad vesical, porque esta disminución de la motilidad gastrointestinal lleva a constipación y la disminución de la motilidad vesical lleva a retención urinaria, ambos relacionados con el receptor Mi en mayor grado. Y en el caso de la motilidad gastrointestinal relacionada con el sistema nervioso entérico y centros espinales, y la motilidad vesical con el sistema nervioso autónomo y también centros espinales. Bien, diuresis, inhibición de la diuresis, receptor Mi, el que está localizado en hipotálamo e hipófisis. Diuresis, estimulación, receptor kappa, y aquí interrogado, localizado a nivel renal. La bradicardia, Mi más que delta y delta igual que kappa por su acción a nivel del tronco cerebral. Hipotensión, delta igual que kappa y kappa mayor que Mi, su localización a nivel del sistema nervioso autónomo y tronco cerebral. Y la liberación de prolactina y de el resto de estas hormonas, ¿no es cierto? La prolactina es Mi. Aquí vemos de que este es, bueno, aquí el símbolo delta más que Mi. La hormona gonadotropina, que en el hipotálamo y la hipófisis. La liberación de adrenocorticotropina, Mi y kappa, hipotálamo y hipófisis. La liberación de hormona antidiurética kappa en el hipotálamo y la hipófisis. Y la hormona luteinizante o luteoestimulante receptor Mi y delta, hipotálamo y hipófisis. Bien, con eso estaríamos viendo algunos de los efectos de estos receptores y de los efectos de su activación. Bien, ahora veamos esta definición que es importante porque dentro de los analgésicos opioides, ¿no es cierto? Dentro de los analgésicos opioides vemos de que hay agonistas, hay antagonistas, hay agonistas antagonistas y hay agonistas parciales. Agonistas parciales.
Un segundito, por favor, tengo que responder un ratito al hospital. Ya, perdón, discúlpeme que estaba respondiendo. Bien, ¿a qué llamamos agonista? Agonista es cuando el fármaco tiene afinidad y eficacia, y al unirse al receptor lo estimula al máximo, ¿ya? Es decir, de que el agonista es completo cuando, sin unirse a todos los receptores disponibles, va a lograr un efecto máximo, es decir, va a tener eficacia máxima. En cambio, el agonista parcial, ¿ya? El fármaco se puede unir a todos los receptores libres o puede unirse a un receptor y jamás va a tener eficacia máxima. Es decir, que jamás va a producir un efecto máximo comparativamente hablando con el agonista completo. Ahora, cuando se encuentran en el mismo lugar agonista completo con agonista parcial, el agonista parcial se comporta como un antagonista competitivo del agonista completo. ¿De acuerdo? Antagonista, el fármaco tiene afinidad, es decir, se une al receptor, pero no tiene eficacia, es decir, que no va a cambiar la conformación del receptor y por lo tanto no va a dar lugar a la activación de este, solamente va a ocupar un sitio receptor y va a impedir que el agonista del receptor o los agonistas del receptor se unan y interactúen con este. Y el agonista-antagonista, el fármaco actúa con una acción agonista sobre unos receptores y con una acción antagonista sobre otros receptores. Entonces, como les decía, en relación a los opioides, hay agonistas parciales, hay antagonistas y hay agonistas antagonistas. Bien, clasificación clínica de los analgésicos, opioides o narcóticos. Agonistas puros, es decir, que son agonistas completos, la morfina, la codeína, la hidromorfona, la dihidroximorfona, el levorfanol, la metadona, el propoxifeno, la meperidina, la alfaprodina, el fentanilo, el alfentanilo, el sulfentanilo y el remifentanilo. ¿Ya? Todos estos son puros. Y el tramadol. ¿Ya? Ahora, algunos de estos tienen efecto analgésico potente, como por ejemplo el fentanil, el alfentanilo, el sulfentanilo, ¿no es cierto? El fentanilo. ¿Ya? Otros tienen un efecto analgésico también importante, como la morfina, la dihidromorfona, la dihidroximorfona, el levorfanol y la metadona.
y un sintético como la meperidina. Y otros tienen un efecto analgésico débil, como es el propoxifeno y como también es el tramadol, a pesar de ser un agonista puro. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no necesariamente los agonistas puros van a tener un efecto analgésico potente. Los agonistas parciales, la buprenorfina, a pesar de que la buprenorfina es un agonista parcial, tiene un excelente efecto analgésico, un efecto analgésico importante. Y dentro de los agonistas antagonistas están la pentasocina, la nalorfina, el butorfanol y la nalbufina. Estos son agonistas antagonistas que, como hemos dicho, en algunos receptores actúan como agonistas y en otros como antagonistas. Y los antagonistas puros tradicionales son la naloxona, la naltrexona y el nalmefene. Estos son antagonistas puros. Bien, aquí otra vez, aquí estamos ampliando, digamos, agonistas puras, morfina, codeína, heroína, etilmorfina, oximorfona, etorfina, levorfanol, petidina y nuevo, fentanilo, sulfentanilo, alfentanilo, remifentanilo, la metadona y el L-alfa-acetilmetadol, que es uno que no está en la clasificación tradicional. Agonistas antagonistas, nalorfina, nalbufina, levorfanol, aquí le falta la L, levorfanol, butorfanol, la ketociclasocina, la pentasocina y la desocina, que son agonistas antagonistas. Agonistas parciales, representativamente, tradicionalmente solo está la buprenorfina, y antagonistas puros, la naloxona, la naltrexona, ¿no es cierto?, y el nalmefene, que lo hemos visto en otra clasificación que falta acá. Bien, ahora, la capacidad para activar los receptores, de acuerdo a que si son agonistas puros, parciales, agonistas antagonistas y antagonistas puros, ¿ya? Entonces, en realidad esto es la capacidad para actuar sobre estos receptores. Entonces vemos que los puros, como está la morfina, tiene afinidad 3 cruces por el mu, sí produce actividad también de 3 cruces, ¿ya?, por el mu, afinidad 2 cruces para el kappa, pero actividad de 3 cruces sobre el kappa. Los agonistas parciales, afinidad por el mu, 4 cruces, pero su actividad se reduce, porque hemos dicho que es un agonista parcial, es decir, que jamás va a tener la eficacia máxima o el efecto máximo que va a tener uno puro, ¿no es cierto? Pero con esto hemos dicho, insisto, no desmerece su efecto analgésico. La bupremorfina, por ejemplo, es un analgésico mucho más potente que el tramadol. Bien. Actividad kappa también 4 cruces, fíjense. Perdón, afinidad kappa 4 cruces, o sea, es afín tanto para mí como para kappa, pero la actividad sobre kappa se traduce en una sola cruz. Agonistas, antagonistas, la pentasocina como ejemplo, afinidad por mí, 3 cruces, actividad sobre mí, 2 cruces, es decir que es un agonista de 2 cruces, o sea, disminuido en relación al efecto de los agonistas puros. Por el kappa tiene afinidad 3 cruces y actividad 3 cruces, es decir, que su efecto va a ser más importante sobre kappa que sobre mi en relación a su actividad. Y los antagonistas puros también por el receptor Mi tiene 4 cruces de afinidad, 0 de actividad, ¿ya?, en relación a kappa, afinidad de 4 cruces y 0 de actividad sobre el kappa. Bien, este es otro cuadro con la clasificación ya de acuerdo a su estructura. Entonces tenemos los análogos de la morfina, donde están la heroína, la codeína, la hidromorfona, la hidrocodona, el levorfanol, la buprenorfina, la oxicodona, la nalbufina, el butorfanol y la oximorfona. Esos son análogos de la morfina. Derivados fenilpiperidínicos, la meperidina, que es sintético, el difenoxilato que hemos dicho que se utiliza en la diarrea, la loperamida que se utiliza en la diarrea, y fíjense que dentro de los derivados de la fenilpiperidina están los más potentes, ¿no?
el fentanilo, el sulfentanilo, el remifentanilo, el alfentanilo, que son los analgésicos opioides más potentes. Los análogos de la metadona, el acetilmetadol y el propoxifeno. El propoxifeno, efecto analgésico prácticamente inexistente, muy débil. Y otros opioides, ¿no? El tramadol, la pentazocina y el tapentadol. Antagonistas de los opioides, la nalorfina, la naltrexona, la naloxona, que ya habíamos mencionado anteriormente. Bien. Esta otra clasificación se refiere a su potencia analgésica. Entonces, opioides débiles o moderados, la codeína, que hemos dicho que su uso más importante está como antitusivo, a dosis más bajas que la dosis analgésica, ¿ya? Entonces, opioides débiles o moderados. El dextropropoxifeno, que es extremadamente débil y que prácticamente no se utiliza. El tramadol, muy utilizado en nuestro medio, ¿ya? Pero con un efecto analgésico comparativamente hablando dentro de los opioides débil y la nalbufina. Y opioides potentes, la morfina, prototipo de los analgésicos opioides, la petidina y los fentanilos que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Remifentanilo, alfentanilo, fentanilo, etc. La buprenorfina, fíjense lo que yo les decía, la buprenorfina es el prototipo y es el único que está dentro de los agonistas parciales, ¿no es cierto? Y la oxicodona, ¿ya? Causa, como les había dicho ayer, de la epidemia de uso de opioides en Estados Unidos con el nombre comercial de Oxycontin, que se lo recetaba para todo, ¿ya? Bien, fíjense que en este cuadrito es bien interesante, vemos la potencia analgésica, ¿ya? Entonces, comienza con un opioide débil como la codeína y el tramadol y va subiendo paulatinamente, ¿no?, a analgésicos más potentes como la pentazocina, la oxicodona, la morfina, la metadona, la buprenorfina, y aquí está mal escrito, no, está bien, buprenorfina y el fentanilo. Todos los fentanilos, los anilos, ¿no?, remifentanilo, alfentanilo, fentanilo, todos esos son los más potentes, ¿ya? Entonces fíjense que aquí va una flecha que va de abajo hacia arriba, llegando a los más potentes y los más débiles abajo. Bien, esta es otra clasificación que divide en opioides mayores y opioides menores. Entre los menores pone al tramadol, a la codeína, a la dihidrocodeína y el dextropropoxifeno, ¿ya? Y en los mayores los divide en agonistas puros de los receptores Mi, mixtos agonistas antagonistas y agonistas parciales. Entonces, como puros ya hemos visto la morfina, la meperidina, la metadona, fentanilo, sulfentanilo, alfentanilo, remifentanilo, como mayores, o sea, con una potencia analgésica importante. Los mixtos, agonistas antagonistas, la pentazocina, la nalbufina y el butorfanol, y como parciales, agonistas parciales, la buprenorfina. Bien, ¿cuáles son las vías de administración de los opioides? Los opioides se pueden administrar dependiendo de ellos, estamos hablando en general, características, no aplicables a todos, ¿no es cierto? Pero podemos hablar en este caso, digamos, como representativo y prototipo de estos a la morfina. Entonces se puede administrar por vía oral, se puede administrar por vía intramuscular, por vía endovenosa en forma de bolos o infusión continua, ¿ya? En forma de parches transdérmicos, como en el caso del butorfanol y de la buprenorfina y del fentanilo. El fentanilo y la buprenorfina se pueden aplicar o administrar en forma de parches transdérmicos, y también por vía intratecal y epidural, que habíamos dicho. Entonces son esas las vías de administración que se pueden utilizar con los opioides. Quiere decir de que dependiendo del opioide, ¿no es cierto? Dependiendo del opioide también va a haber una vía de administración. Hay algunos que solamente se pueden administrar por vía parenteral. Y les he dicho que aquellos que se administran por vía transdérmica son solamente la buprenorfina y el fentanilo. ¿Ya? La epidural, la morfina y otros que se pueden administrar por vía epidural o intratecal.
Bien, características farmacocinéticas en general de los opioides, ¿no? De los opioides es que se absorbe, tiene una buena absorción subcutánea e intramuscular a través de la mucosa nasal y oral por vía transdérmica en el caso del fentanilo y la buprenorfina, su absorción. Y gastrointestinal en general buena cuando nos referimos a los opioides que pueden administrarse por vía oral, pero es afectada por el efecto del primer paso, lo que disminuye la biodisponibilidad de ellos. Distribución, concentraciones altas en tejidos bien perfundidos, como son el cerebro, el pulmón, el hígado, riñón y el vaso. ¿Ya? Entonces, y fíjense que la extensión de estos tejidos en general es variable. Así que el cerebro tiene una extensión muy pequeña, ¿no es cierto? Pero tiene una alta concentración de opioide a nivel del cerebro. Los pulmones más o menos, el hígado es más grande, los riñones también concentran y el vaso. ¿Ya? Y en el músculo y el tejido adiposo actúan como un efecto reservorio, es decir, que se distribuyen en estos dos tejidos y utilizan estos tejidos, entre comillas, como un efecto reservorio. ¿Ya? La barrera hematoencefálica limita el acceso al cerebro, con excepción de los neonatos, en el caso de la morfina, donde penetra muy bien. Metabolismo, metabolito, en general estamos hablando, metabolismo. Conversión a metabolitos polares para su expresión renal. Utilizan también el metabolismo en su fase 2, ¿ya? Con la glucuronización de la morfina y el levorfanol, por ejemplo, ¿no es cierto? La hidrolización por esterasas en el caso de la heroína, la N-desmetilación o la oxidesmetilación en el caso de la codeína, o puede ocurrir acumulación de metabolitos desmetilados en daño renal, como es el caso de la meperidina, metabolismo oxidativo hepático para el caso del fentanilo, ¿no es cierto? Entonces fíjense de que el metabolismo es importante, ¿no es cierto?, en la activación e inactivación de estos. Y la excreción se hace a través de metabolitos polares, excreción urinaria, y tienen muy poca excreción entérica. ¿Ya? En general, cuando hablamos de la excreción, es de que a través del metabolismo, estos se convierten en metabolitos polares que son excretados por la orina, porque por su misma característica es de que no pueden ser reabsorbidos, ¿no es cierto? Es decir, son hidrosolubles y son excretados por la vía urinaria y no liposolubles. En un cuadro donde hay la farmacocinética de los opioides, y aquí ya tenemos como ejemplos a la morfina, a la petidina, a la metadona, el fentanilo y la oxicodona. ¿Ya? Entonces, lo que decíamos de la morfina, que se puede administrar prácticamente por varias vías, ¿no? Vía oral, ¿no? Vía oral lenta, vía intramuscular, vía subcutánea, vía intravenosa. Su biodisponibilidad varía del 15 al 64%, ¿ya? Fíjense que la duración de la vida media de ellas es relativamente, de la morfina es corta, ¿no es cierto? Tiene una semivida de eliminación de 2.5 a 3 horas solamente, se excreta por vía renal, la duración de su efecto es variable, siendo que por vía oral, en su forma lenta o retardada, su duración puede ser de 8 a 12 horas, pero en general fíjense que es de 4 a 6 horas o menos, ¿no es cierto? Y se toma a la morfina como parámetro dándole un índice de 1 en relación a su efecto, a su potencia y a sus efectos, ¿no es cierto? Tiene metabolitos activos de eliminación más lenta. En el caso de la petidina, fíjense que se administra por vía oral y por vía intramuscular. Tiene una biodisponibilidad que varía entre 50 y 60%. Su vida, el tiempo máximo, perdón, de su efecto, de alcanzar su efecto de 1 a 2
horas, su semivida es de 4 a 6 horas, su excreción renal es importante, la duración de su efecto es de 2 a 4 horas, ¿no? Comparándolo con la morfina, la petidina es 1 a 8 veces más potente que la morfina, de 1 a 8 veces, y da lugar a un metabolito tóxico de eliminación más lenta, también por vía renal. En el caso de la metadona se administra también por vía oral y por vía intramuscular, tiene una alta biodisponibilidad, fíjense, del 90%, alcanza su efecto máximo en un tiempo de 1 a 5 horas, pero puede ser por vía intramuscular de 0,5 a 1 hora. Su semivida de eliminación, fíjense que es larga, de 18 a 47 horas. Su excreción renal es importante, ¿ya? Y el tiempo de excreción renal también es importante. La duración de sus efectos es similar a los de los otros opioides, 4 a 6, 4 a 8 horas, cuando es por vía intramuscular. Y es de 0,3 a 0,25 más potente que la morfina. En realidad, no es similar su efecto analgésico en relación a la morfina. Se almacena en los tejidos. Ahora, el fentanilo, fíjense que solamente se administra por vía intramuscular, pero aquí se han olvidado colocar la vía transdérmica, ¿no es cierto? Que es tal vez más nueva que este cuadro. Su semivida de eliminación de 2 a 7 horas. Su excreción renal también varía, variable desde 5 a 24. Su duración es de 0,75 a 1 hora como máximo, y también se almacena en los tejidos. Esto ya tiene un efecto analgésico potente, ¿no? Y la oxicodona se administra por vía oral, una biodisponibilidad adecuada de 60%, alcanza su efecto máximo en 1 hora, una semivida de eliminación de 5, la duración también es similar a las otras, de 4 a 6 horas, ¿no es cierto? Y su efecto analgésico en relación a su potencia analgésica es igual al de la morfina. Bien, ¿dónde se produce la acción analgésica de los opioides? Es recordar que la acción analgésica es la propiedad más importante inducida por los opioides, de que los conocemos con el nombre de analgésicos opioides, que también se utilizan para el tratamiento de la tos en el caso de la codeína, también, que también se utilizan para el tratamiento de la diarrea no infecciosa, como es el difenoxilato y la loperamida, también es verdad. Pero esencialmente estos opioides son analgésicos, y la analgesia es entonces la propiedad más importante de ellos, ¿ya? La analgesia se produce a diferentes niveles. Se produce en las astas posteriores de la médula espinal, inhibiendo la transmisión de la información nociceptiva, la liberación presináptica de la sustancia P y reduciendo la actividad aferente en la vía espinotalámica, o sea, de abajo o de distal hacia proximal o de abajo hacia arriba. A nivel central, es decir, en el mesencéfalo y en el diencéfalo, donde reducen la aferencia en la sustancia gris en el tálamo, y a nivel límbico y cortical, suprimiendo la sensibilidad dolorosa y el tono desagradable del dolor, influyendo en los sistemas descendentes eferentes de transmisión. Y esto es lo que les decía ayer, ¿no es cierto? La percepción dolorosa cambia completamente, ¿no? La percepción afectiva, si ustedes quieren, del dolor cambia completamente. O sea, no solamente produce un efecto analgésico importante a nivel límbico y cortical, sino que cambian esa sensación desagradable del dolor que habitualmente existe y la tornan más tolerable, más aceptable, digamos, que si no se utilizarían estos analgésicos. De ahí que, si ustedes se ven, actúan en 3 niveles diferentes, ¿ya? Y tienen un muy buen efecto analgésico. Y aquí tenemos este cuadrito, ¿no?, donde vemos la modulación natural del dolor, ¿ya? En rojo, fíjense las endorfinas, que actúan fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central y de la médula espinal, ¿no es cierto?, que está en rojo. Luego tenemos aquellos que actúan inhibiendo la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina y que activa las vías descendentes, que están en azul, donde están las endorfinas, que son los péptidos opioides endógenos, ¿ya?
Y en rojo, aquí añadimos, ¿no es cierto?, a los opioides. Es aquí donde actúan fundamentalmente, pero también actúan a nivel periférico. Y en este cuadro han colocado en amarillo, fundamentalmente a nivel periférico, a los AINES y otros analgésicos. Pero ya hemos visto de que esto no es así, ya que los AINES también tienen un efecto analgésico, no solo a nivel periférico, sino también a nivel central. Bien, aquí tenemos la escalera analgésica modificada de la OMS. La completa va del primero al quinto escalón. La tradicional, la que más se usa, va del primero al tercer escalón. ¿De acuerdo? Entonces, en la mayor parte de la literatura ustedes van a encontrar una escalera analgésica con 3 escalones, 1, 2 y 3. Aquí se puede aumentar un cuarto escalón y por último se encuentra el quinto escalón, que ya no se refiere a la utilización de analgésicos de distinto tipo, sino a bloqueos nerviosos y técnicas invasivas para tratar el dolor. Puede ser inclusive infiltraciones. ¿Ya? Entonces, primer escalón, no opioides, AINES y coadyuvantes. Aquí vamos a aumentar. Segundo escalón, no opioides, AINES, coadyuvantes y opioides débiles. Entonces, si nosotros en el segundo escalón colocamos a los no opioides, a los AINES y a los coadyuvantes, yo particularmente no veo la necesidad en general de utilizar opioides débiles. Yo parto del principio que si uno va a usar opioides, utilizaremos opioides con un potente efecto o un buen efecto analgésico. El tercer escalón, otra vez, perdón un rato chicos, otra vez voy a tener que dejar de presentar un ratito y de ahí seguimos. ¿Ya? Voy a pasarme al otro lado nuevamente y vamos a entrar en modo de presentación otra vez. ¿Ya? El tercer escalón, nuevamente colocamos analgésicos no opioides, AINES, coadyuvantes, y aquí ya en el tercer escalón están los opioides mayores. Y ahí estoy yo completamente de acuerdo, ¿no? En el sentido de que si uno va a utilizar un opioide, utiliza un buen opioide. No hay para qué utilizar un opioide débil, ¿no? Si es que tenemos alternativas. ¿Cuándo podríamos utilizar opioides débiles, como por ejemplo el tramadol? Cuando los analgésicos no opioides o los AINES no estén pudiendo controlar el dolor. Es decir, ya hemos dicho que la respuesta al tratamiento del dolor es también de tipo individual, ¿no es cierto? Entonces, de repente, en algún caso se tiene que utilizar opioides débiles. Y en el cuarto escalón están los analgésicos espinales, aquellos que se van a depositar en forma peridural o intratecal, ¿no es cierto? Bien, pero lo que más, la tradicional escalera analgésica de la OMS comprende 3 escalones. Bien, opioides débiles que la OMS considera en su segundo escalón están la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. El tramadol es, ya les he dicho y no me canso de repetirlo, muy promocionado, muy comercializado, muy utilizado en nuestro medio, pero es débil. Y los opioides potentes son la morfina, la buprenorfina, el fentanilo, el remifentanilo, el alfentanilo, la oxicodona, ¿no? La metadona, etcétera, etcétera. Estos son los que yo particularmente recomendaría su utilización cuando es necesario. Bien, ya vamos a concluir, chicos, un poquito más. ¿Cuáles son los efectos de los opioides? Entonces se dividen en efectos centrales y efectos periféricos. Los efectos centrales se refieren en primer lugar a la analgesia, ¿ya? Y en relación a la analgesia, los opioides producen una atenuación de la experiencia sensorial y emocional del dolor, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, la percepción de una experiencia sensorial desagradable la cambia. Y es por eso que también son excelentes analgésicos, además de su potencia analgésica. Efectos sobre el sistema nervioso central, sedación, euforia, disforia, entorpecimiento mental, coma, y puede llegar a la muerte. Depresión respiratoria por inhibición del centro respiratorio, que se traduce en una respuesta disminuida al dióxido de carbono
y un incremento en la presión intracraneal. Cuando ustedes hacen una respiración boca a boca, en un caso de una emergencia, no le están pasando al paciente oxígeno, ¿no es cierto? En realidad le están pasando dióxido de carbono mezclado con oxígeno. Este dióxido de carbono es el que estimula el centro respiratorio, ¿no es cierto?, del individuo al cual le están haciendo la respiración boca a boca. Entonces los opioides lo que hacen es dar lugar a una respuesta disminuida al dióxido, a las concentraciones de dióxido de carbono, y eso es lo que lleva, ¿no es cierto?, a la depresión, a lo que lleva a la depresión respiratoria, que a su vez va a producir un aumento de la presión intracraneana y puede llevar al paciente a la muerte. Acción antitusiva por un mecanismo desconocido, aparentemente actúan sobre el centro de la tos a nivel central. Náuseas y vómitos por estimulación vestibular y de los quimiorreceptores, prácticamente muy común, incluyendo los débiles como el tramadol. La rigidez del tronco, la hipertermia, y aquí nos hemos olvidado, ¿no es cierto?, de la... aquí está. Sistema gastrointestinal, disminuye el vaciamiento gástrico y la peristalsis intestinal, disminuye la secreción gástrica y pancreática, lo que lleva a constipación, aumentan la presión del colédoco y del tono del esfínter de Oddi, es decir, que no habría que utilizarlos en una colecistitis aguda, por ejemplo, ¿no es cierto? Sistema cardiovascular, bradicardia por estimulación vagal y por disminución del flujo simpático desde el sistema nervioso central, taquicardia en el caso de la meperidina por efecto antimuscarínico, y van a llevar a vasodilatación arterial y venosa, lo que va a conducir a hipotensión. ¿Ya? A nivel del tracto genitourinario, aumentan el tono y la contractibilidad del uréter, del detrusor y del esfínter vesical, lo que va a dar lugar a retención urinaria. ¿Ya? Ese es un efecto, retención urinaria. También pueden provocar disminución de la función renal por disminución del flujo sanguíneo renal, y tienen un efecto antidiurético, es decir, que no solamente van a producir retención urinaria, sino que también van a disminuir la producción de orina. A nivel del útero, disminuyen la contractibilidad uterina y atraviesan la placenta, que eso puede llevar a depresión respiratoria en el feto, ¿no es cierto?, que puede ser extremadamente peligroso. Neuroendocrino, y el uso, digamos, habitual por las madres embarazadas de opioides puede llevar también a que el feto nazca con dependencia, ¿no?, a los opioides y manifieste también un síndrome de abstinencia. A nivel neuroendocrino, tiene un efecto de aumento o incremento de la hormona antidiurética, de la prolactina, de la somatotropina y una disminución de la hormona luteinizante. Y en el 100% de los casos hay prurito y diaforesis, pero más que todo prurito. A nivel del sistema inmunitario, regula el sistema inmunitario con efectos sobre la proliferación de linfocitos, la producción de anticuerpos y la quimiotaxis. Entonces, tienen efectos importantes también a nivel del sistema inmunitario. Efectos crónicos del uso de opioides: tolerancia. ¿Ya? La tolerancia, especialmente en lo que se refiere a los efectos agudos, con excepción de miosis y constipación. O sea, no hay tolerancia para la miosis y la constipación producida por los opioides. Van a llevar directamente a miosis y constipación. ¿Ya? Y otro efecto crónico es la dependencia, que puede ser de tipo psicológica y dependencia física. ¿Ya? Bien, y adicción se refiere a la compulsión para consumir el fármaco que se ha prescrito por el dolor. Entonces, ¿los opioides pueden llevar a la adicción? Sí. ¿Puede volver a los pacientes compulsivos para consumir opioides? Sí. Tolerancia se refiere al incremento de la necesidad del opioide para tratar el mismo nivel del dolor. Y generalmente la tolerancia se desarrolla con el uso crónico del fármaco. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de tolerancia, que cada vez es necesario incrementar la concentración o la dosis del opioide para conseguir el mismo efecto analgésico.
Y al aumentar la dosis, obviamente que vamos a incurrir en manifestaciones, que podemos incurrir en manifestaciones tóxicas decurrentes del incremento de la dosis. Y la dependencia sucede por neuroadaptación, caracterizada por un estado de abstinencia al disminuir abruptamente el opioide, o suspenderlo o administrarlo junto a un antagonista. ¿Ya? Entonces, sucede la dependencia por neuroadaptación, caracterizada por un estado de abstinencia al disminuir abruptamente el opioide o suspenderlo, o administrarlo junto con un antagonista, como la naloxona. Y la dependencia física comienza a desarrollarse en 2 a 3 semanas de uso continuo de opioides. Sin embargo, hay que hacer hincapié en esto, que en algunos opioides la dependencia aparece más fácilmente y más rápidamente que en otros. Sin embargo, todo esto que estamos viendo, adicción, tolerancia y dependencia, no debe influir, o sea, no debe interferir en la prescripción de opioides por temor o por mito acerca del abuso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay que utilizar un analgésico opioide, hay que utilizarlo. Cuando uno utiliza analgésicos opioides por tiempos cortos, como es en el caso de un dolor postquirúrgico severo, ¿no es cierto?, no nos tiene que preocupar que el paciente se vuelva dependiente o que desarrolle tolerancia. Lo que estamos buscando es un buen efecto analgésico, un potente efecto analgésico, y que el uso va a ser por un corto periodo de tiempo, de 2 o 3 días, y que por lo tanto no nos va a provocar ninguno de estos efectos que estamos viendo aquí arriba. ¿De acuerdo? Estos van a aparecer cuando se van utilizando a dosis habituales durante periodos de tiempo más largos, ¿no? Pero no podemos discutir que los opioides son excelentes analgésicos. Son excelentes analgésicos, no solo por su potencia, por su efecto analgésico, sino por el cambio, ¿no es cierto?, en la experiencia emocional de la percepción de la sensación dolorosa. ¿Ya? Entonces, utilizar opioides cuando sea necesario, ¿ya?, de acuerdo a la dosis correcta, a la identificación del tipo de dolor y al tiempo correcto. Bien, y la tolerancia y la dependencia, la tolerancia se desarrolla con gran rapidez, diferente a la dependencia. Y el mecanismo de tolerancia implica la desensibilización de los receptores y por tanto es farmacocinético de origen. Ya hemos dicho que la tolerancia se refiere a la necesidad de incrementar las dosis de los opioides para conseguir el mismo efecto analgésico. Y la dependencia tiene 2 componentes. Una, la dependencia física, que la dependencia física va a asociarse al síndrome de abstinencia cuando se suspende bruscamente el opioide o cuando se administra junto con un antagonista como la naloxona, ¿ya?, y dura algunos días, ¿no es cierto? En cambio, la dependencia psicológica asociada al deseo intenso de conseguir la droga y que dura meses o años. Esto es lo que ocurre más o menos en los opioides dependientes, ¿no? Es rara en los pacientes a los que se administran opioides con fines analgésicos. Nuevamente decimos, ¿no?, la selección adecuada, la dosis adecuada, la identificación adecuada del problema, la duración del uso de ellos por el tiempo adecuado, ¿ya? La dependencia física, entonces, hemos dicho que se caracteriza por el síndrome de abstinencia al cesar la administración del fármaco y tiene generalmente lugar con agonistas de los receptores MI. ¿Ya? Y ya hemos dicho que el síndrome de abstinencia se ve precipitado cuando se utiliza un antagonista opioide como la naloxona. Bien, para aliviar los síntomas de abstinencia pueden usarse agonistas del receptor MI de acción prolongada como la metadona y la buprenorfina. Entonces tú utilizas la metadona, que es un opioide que hemos dicho completo, y la buprenorfina, que es un agonista parcial, para el tratamiento de los síntomas de la abstinencia cuando se deja de usar los otros opioides. Y algunos analgésicos opioides, tales como la codeína, la pentazocina, la buprenorfina y el tramadol, tienen mucho menos tendencia a producir dependencia física o psicológica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso que el uso de la codeína como antitusivo aún en niños
es bastante segura respetando las dosis. Sin embargo, en nuestro medio, como la codeína se vende sin prescripción, o los productos que contienen codeína se venden sin prescripción médica, muchas veces es utilizado por dependientes para, a los analgésicos opioides para drogarse. ¿Sí? Bien, vamos a quedar aquí, ¿no? El día de mañana continuamos entonces con el tema y mañana concluiríamos con este tema. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, hágamela ahora, ¿no? No sé qué me dicen. ¿Ha quedado todo claro, chicos, chicas? ¿Qué me dice? ¿Alguien me dice algo o está todo claro? Todo ok. Quisiera escuchar algún comentario. Si no hay nada, bueno, nos quedamos ahí y el día de mañana ya concluimos con el tema. ¿Ningún comentario, chicos, chicas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Qué me dicen? Por lo menos alguien dígame, pues no, doctor, está todo bien. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Ya, muy bien. Muchas gracias, chicos. Tengan un descanso bueno y mañana nos vemos para nuestra última clase. Mañana la clase es a las 8 de la noche. Va a ser más corta, ¿ya? Y con eso concluiríamos nuestras actividades. Buenas noches. Hasta Bueno, luego, doctor. Hasta luego, doctor.